En prentsaurrekoa egingo dugu orain. Buenos días, vamos a hacer la rueda de prensa de la película 21 Nuits avec Paty, que acabamos de ver y que tenemos con nosotros a sus directores y guionistas, Jean-Marie Laurieux y Arnaud Larieux, sus actores y actrices Isabelle Carré, Karine Viard y Sergi López, y Denis Lavant, y también el productor Bruno Pessery. Y lo que están deseando es escuchar su primera pregunta, por favor. Aquí en la primera fila, rápidamente, un micrófono. Hola, buenos días. Me gustaría hacer una pregunta a Karine y a los directores. Para Karine, me gustaría saber qué opinó cuando leyó por primera vez el guión, la primera vez, con esas frases, esos diálogos tan desinhibidos. A ver si se divirtió mucho o qué le pareció. Y para los directores, me gustaría que comentaran si es posible ese toque, ese ligero toque fantastique que tiene la peli con ese fantasma de la madre o de la abuela, esa tormenta, esa oscuridad en el bosque, incluso es una especie de bestia que se le ven solo sus ojos. Que hablaran un poquito sobre eso. Gracias. Paty d'abord. Cuando leí la primera vez el guión, estaba en la cama por la noche tranquila y es verdad que a veces enrojecía, me ponía roja pensando en la idea de pronunciar esas frases, pero al mismo tiempo tenía muchísimas ganas de hacerlo. Pero sí, efectivamente me sentí un poco... Dije, bueno, voy a tenerlo que asumir y lo tendré que hacer con naturalidad, como si estuviese hablando de eso o de cualquier otra cosa. Así que me pareció bien. Inmediatamente tuve ganas de hacerlo, pero sí que es verdad que me sentí, bueno, pues un poco sonrojada o molesta. Oye, sí, la pregunta por los directores, sí. A nosotros. Sí, hay diálogos muy sexuales de Paty que se inspiran de un personaje real, una amiga que conocíamos que una noche se puso a contar ese tipo de historias. Y por otra parte es una película sobre un lugar en el corazón mismo del bosque, y por eso también hay una dimensión de cuento un poco fantástico, pero que también está relacionado con la infancia. Caroline, a medida que avanza en la película, vemos cómo experimenta una especie de regresión, cómo regresa a la infancia. Así que ese aspecto fantástico está vinculado un poco a eso, pero no es tan fantástico ese toque, porque en esta región hay bosques y es bastante fácil pasear una noche de tormenta y encontrarse con animales sin saber muy bien qué son esos animales y tener mucho miedo. Es más bien una forma de hacer un tratamiento cinematográfico. No hemos querido hacer una película psicológica sobre Caroline y hablar de sus relaciones con esa madre que no conoció, etc. Hemos querido tomar prestadas o jugar con todas esas imágenes, jugar con la idea del fantasma que vuelve y que se remonta a los orígenes del cine, al cine fantástico. Nos hemos divertido recorriendo territorios del cine un poco contra la psicología, pero que existen, que están en nosotros mismos, que son un poco nuestra parte inconsciente, la parte inconsciente que nos habita. Hola. Yo quería preguntar por el personaje protagonista en general. Quería saber cómo se había llegado a moldear ese personaje, porque me ha llamado mucho la atención el poco miedo que tiene de todo. Si yo estuviera en una casa con un cadáver me daría un ataque y ella está tan tranquila. Entonces quería saber cómo se ha llegado a ese personaje. Sergi levantaba la mano. No, simplemente porque saludaba a amigos.
Bueno, quizá Isabel podrá hablarnos de cómo se ha diseñado y creado ese personaje y cómo lo ha interpretado. Bien, una de las bases en las películas de horror es que hay una persona que debería sentirse aterrorizada pero que no tiene miedo. El espectador a priori es el que dice, es el que tiene miedo por el personaje que está en medio de esa situación de terror. Pero extrañamente es el cine lo que da miedo, porque a priori nosotros no queríamos, ¿cómo decirlo? No queríamos mostrar a una parisina mojigata que tiene miedo de todo en el bosque. Pues no, es una chica que está acostumbrada a vivir en una casa aislada. Y el cadáver, claro, todavía ya no sabe que va a desaparecer. Simplemente se trata de que está con su madre a quien no conoció. No es tampoco tan... Sí que hay una escena en donde me encierro en la sauna y paso la noche en la sauna porque tengo demasiado miedo, no me quiero quedar en la casa. Y cuando me aventuro en el bosque estoy temblando un poco. Pero también ese personaje tiene algo muy hermoso y es que tiene ganas de seguir adelante. Tiene ganas de enfrentarse a todas esas cosas, a esas noches. Tiene miedo, sí, pero al mismo tiempo tiene ganas de tener miedo. Es un momento de su vida en donde se siente un poco adormecida, necesita algo que la despierte y esos encuentros van a despertarla y esas situaciones también. Y todo eso va a hacer que efectivamente en un momento dado vive de nuevo, vuelve a vivir una vida de verdad, vuelve a sentir emociones y a sentir placer. Pero claro, todo eso pasa por descargas eléctricas y por ello tiene que confrontarse a esos miedos. Está ahí y felizmente está ahí presente porque si no, no habría ese despertar. Es cierto que al comienzo decimos, es raro, es verdad, no tiene miedo. Es como si ella misma no quisiese ver ese miedo, pero luego de repente sí que acepta el miedo. Al principio la rechaza el miedo, como si no existiese nada en torno a ella. Ella está ahí, no existe ni la madre, ni Patty, ni nadie, está ahí para arreglar las cosas, pero poco a poco tiene que mirar a las cosas de frente y empieza por mirar de frente al miedo. La desaparición de la madre es lo que desencadena todo el escenario, todo el guión en realidad. El personaje al principio es insensible, pero es como si la madre organizase o reorganizase todas esas nuevas relaciones de su hija con la sensibilidad. Desaparece, Caroline conoce el miedo y después, se queda sola, la deja sola, pero vuelve, regresa para terminar de encaminar a su hija, a Caroline. ¿Más preguntas, por favor? ¿De cuestión, s'il vous plaît? Sí, aquí en la primera fila, por favor. Hola, otra vez. A modo de curiosidad, pues quería saber, los comentarios que hace Sergio López sobre Cataluña, España, ¿son una aportación tuya o estaban ya por parte de ellos? ¿En serio? ¿Hay aportaciones sobre Cataluña, España? Aportaciones. Qué curioso asunto, ¿no? Qué exótico. Sí, es realmente cine fantástico. No lo sé, ¿sabes qué pasa? Es una situación un poco surrealista, que es que no he visto la peli yo. Yo sé cómo acaba, cómo empieza, sé lo que pasa en la escena del final con Isabel, pero no la he visto. Entonces, no. ¿En serio hablo sobre...? No, hablar no, son... ¿Hay unas referencias? Puede ser. Vamos a spoilear. No, hostia, no sabía decirte. Me suena chino. Bueno, me suena china y cercano a la vez, ¿no? Pero no... Bueno, es decir, con los hermanos estos de aquí al lado, ya nos conocemos un poco de antes. Entonces, tenemos esta cosa pesada, los catalanes. Bueno, los vascos también a veces. Que vamos por el mundo con la letanía esta famosa. Pesados. Preguntas, por favor, sí. Pour compléter. Para completarlo, sí, la idea del hombre, el hombre con quien Caroline vive o vivía. No queríamos que fuese un parisino afeminado, por eso hemos cogido el cliché del macho español, pero al hacerlo así, con ese prototipo, lo hemos roto porque inmediatamente dice, pues no soy español, soy catalán. Y entonces, claro, eso pues es cierto que tiene matices, en el sentido de que es un chico fino y no es un macho ibérico. Es muy
femenino, incluso en cierto sentido. Sí, sí, se ve. En un primer lugar, enhorabuena, nos ha encantado el viaje de Cajolín y nos ha maravillado, nos ha parecido una joyita. Mi pregunta es para los directores, con tanto elemento simbólico y en el montaje, ¿cómo ha quedado mucho material fuera? ¿Cómo veis? Porque el tempo es muy difícil en esta película. ¿Cómo lo habéis solucionado en montaje y cómo ha sido esa última etapa de la producción? Y después una pregunta para Sergi, ¿qué se siente al tener el pito más bonito del cine francés? Contestan ellas primero. ¿Esto, no? Estoy de acuerdo. Pues estoy de acuerdo. Y yo también. Bueno, para el montaje, nuestra montadora, Annette Dutertre, está aquí y podría responder ella misma. Pero tiene la pierna rota. No hemos ido nosotros. Tiene un micrófono. Sí, el montaje ha sido algo muy... va a responder la montadora. No, sigue. El montaje sí está muy cercano al guión. Lo que hacemos con Annette es que empieza a hacer el montaje durante el rodaje. Nosotros cuando acabamos el rodaje nos propone ya un primer montaje que es bastante fiel a lo que hemos rodado, fiel al escenario, al guión, pero con sorpresas, y le alentamos a que haya sorpresas a Annette. Y sobre todo en la última parte, esa travesía en el bosque, ese paseo por el bosque, o bueno, la tormenta, el eólico, los molinos eólicos, sí, todo eso fue una sorpresa de Annette, que nosotros no la habíamos escrito así. Y creo que es el único momento que puede ser un poco simbólico, como decíamos antes. Annette también tenía dudas, porque nosotros le dijimos sí, nosotros cuando lo vimos por vez primera nos pareció muy bueno, así que no nos lo planteemos más e introduzcámoslo en la película. Cuando algo es simbólico no hay que plantearse demasiadas preguntas. Lo hemos retrabajado un poco, pero lo conservamos en cualquier caso. Y eso fue, por ejemplo, una sorpresa del montaje de esa escena. Y los hermanos Larieux ruedan mucho en plano secuencia, además. Así que son planos secuencia muy construidos, muy elaborados. Pero como nos conocemos bien y ya hemos trabajado mucho juntos, son planos secuencia culpables. Sí, sí. En español. Cortables. Cortables, pero que además tienen culpabilidad, porque claro, un plano que se pueda cortar es cortable y también culpable. Jugando con las palabras, dice bravo la traductora, no sé si ha pasado. Culpable y cortable. Entonces ruedan estos planos secuencia y hablamos de todo ello durante el rodaje. Hablamos diariamente de lo que han rodado. Y sobre la marcha vamos ajustando las cosas. Si algo falta, pero raramente faltan cosas. Pero el caso es que vamos reajustándolo todo durante el rodaje para a veces crear ciertos planos. ¿Más preguntas, por favor? Sí. Sí, buenos días. En primer lugar, enhorabuena por la película. Me parece que el escenario está en hormigón armado realmente. Muy buena, felicitación. C'est un film exceptionnel. Una película excepcional. Karine Viard está en estado de gracia. ¿Alguna diferencia entre trabajar entre los realizadores franceses, que ya tienen una larga carrera con ellos, y con los españoles? O catalanes o vascos o lo que sea. Gracias. Sí. No, la diferencia a menudo es la lengua. La lengua, que los franceses tienen tendencia a hablar en francés y los otros no. No, pero después quiero decir que en cuanto al oficio, o sea, la manera, al trabajo y tal, es bastante parecido. O sea, escriben un guión, te pones allí, vamos a rodar, dicen acción, lo haces, cortan. ¿Sabes? Después lo que sí cambia mucho es en función de otra cosa más intangible y extremadamente necesaria, que es el universo, el color,
el talento, el imaginario, o sea, al final, más allá de nacionalidades, lo que es un privilegio, lo que me pasa a mí es encontrarme con gente así que tiene historias que contar que no se parecen más que a ellos, ¿sabes? Ahí atrás. Sí. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por la película. Y yo quería consultaros a los directores como guionistas también del film, ¿cómo es posible realizar un guión siendo hombres cuando estáis hablando muy claramente de mujeres en una cierta edad? ¿Cómo os habéis enfrentado a eso? Comentabais antes del personaje de Patty, que está inspirado en una amiga vuestra, en las conversaciones que teníais con ella y tal. Entonces, si ha sido todo vivencias vuestras, de amigas vuestras o de vuestras mujeres o lo que sea, o cómo os habéis enfrentado yo para relatarlo también. El punto de partida son los relatos de Patty. Y nosotros, como Caroline, nos sentíamos un poco en estado de escucha con respecto a esos relatos. Y nos dábamos cuenta de que hablaba como un chico, como un joven, cuando es una chica la que lo cuenta, pero con palabras de un chico. Y eso, bueno, nos sorprendió, pero nosotros estábamos como Caroline. Nosotros, todos esos relatos son relatos muy penetrantes que provocan y evocan imágenes. Y dijimos, bueno, un chico frente a esos relatos, o ante esos relatos, claro, si fuese así, diríamos, bueno, pues está hablando con mis palabras, pero dijimos, no, tiene que ser mucho más penetrante. Si es una chica la que además está escuchando esos relatos, con esas palabras masculinas. Bien, entonces había esa historia de penetración, es decir, la historia que penetra. Una chica que además tenía problemas de penetración, que se encuentra con una chica que cuenta historias penetrantes, que... Entonces, bueno, ¿cómo nos sentimos en medio de todas esas penetraciones? Pues bueno, bastante bien. Fue laborioso de escribir, fue largo y laborioso escribir el guión. Casi un año. Lo escribimos en varias etapas, el guión. Y creo que son, claro, los actores o las actrices. No sé si estábamos pensando en Isabel primero o no, pero se trata de tener también una idea de actrices en mente. Los actores y las actrices son también personas que inspiran historias, que nos inspiran historias antes de que las interpreten. Así que a veces hay personas, bueno, pues en quienes pensábamos, que nos venían a la cabeza, y así es como hemos sido femeninos. Nosotros pensábamos en una actriz, como en este caso, y eso nos lleva a territorios un poco desconocidos. Y es que simplemente tendríamos ganas de que esa actriz interprete lo que estamos escribiendo y no nos lo planteamos más. Y así es como finalmente podemos terminar con identificarnos con algo femenino. Y luego, una vez está escrito, decimos, bien, ¿y ahora a quién vamos a proponer este guión? ¿De verdad a quién se lo vamos a proponer? Creo que fue así. Y al final esperamos que la película haga que todo esto explote y que todo el mundo, cualquiera, se pueda identificar con cualquiera de los personajes, sobre todo con el mío. Sí. La película hace que se muevan las fronteras. Es una chica, pero que habla como un chico. Ella, que es chica, dice yo soy impotente. Así que las fronteras entre lo masculino y lo femenino se difuminan y fluctúan. Y Sergi, por ejemplo, como está ahí de orgullosísimo al final de la película, pues es como si alguien le hubiese dicho, pues tienes unos pechos estupendos. Yo no tenía la impresión de hablar como un hombre, como un chico, no. Yo creo que las mujeres entre sí, cuando hablan, pueden ser muy directas cuando están hablando de sexualidad. Y además, los textos, francamente, el texto es muy hermoso. Hay un ritmo casi literario. No se trata solamente de decir palabras como si de un chico, no. La dificultad era no verme embarcada
por la canción, por el tono, como cuando en un texto literario las palabras son tan hermosas, tan escogidas, que uno al final tiene la sensación de estar dentro de una canción, entonando una canción. Y por eso constantemente tenía que tener cuidado y darme cuenta que tenía que contar lo que había que contar, que fuese algo vivo, pero que se escuchasen y se entendiesen y comprendiesen bien las palabras, que eran magníficas. Pero yo no creo que sea un texto de chicos o de hombres, no, en absoluto. Es un texto de Paty, del personaje. En cuanto a los clichés o a los prototipos, sí, el uso del lenguaje, de cómo hablan las mujeres sobre la sexualidad, muchas veces no se muestra, porque tú no estás entre mujeres cuando las mujeres hablamos de sexo. A veces se utiliza como provocación, y con Paty no queríamos provocación. Paty no habla para provocar, ni Caroline ni nadie. Simplemente es su forma de contar sus historias. En la película, bueno, quizá el productor podría hablarlo de ello, pero desde el punto de vista de la financiación hubo reacciones. Había gente que decía, pero si habla como un hombre, habla como un tío. Igual el productor quiere decir algo, ahí hubo algún problema. No quiere el productor. Sí, la película tuvo dificultades vinculadas con esas escenas, a esos diálogos que parecían demasiado groseros para lectores rápidos, es decir, gente que tiene que hacer una selección muy rápida, que va a leer muchos guiones. Así que era muy fácil dejar el guión a un lado pensando que quizá era demasiado grosero y que podría chocar. Pero cuando uno ve la película no nos choca, no tenemos esa sensación de que sea grosero. Sobre el personaje de Denis Lavant, quería preguntar, habéis dicho ya que el guión se escribió en diferentes etapas y quería saber si aparecían más momentos. Aparece en los momentos que tiene que aparecer, tal y como hemos visto, pero quería saber si tenía algún desarrollo más el personaje. Vous en avez manqué un peu. Igual es que claro, sí, querrían más, ¿verdad? Que hubiese aparecido más Denis. Sí, viene de los relatos de Paty, de los verdaderos relatos de Paty. Un personaje que existe, real, vivo, a quien hemos conocido. Sí, que nos traía también madera. Sí, a veces había noches durante el rodaje, había personas del equipo que conocían muy bien el guión, que conocían a alguien por la noche y decían, ¡ay, va, eres tú! Sí, eres tú. Y él estaba sorprendido de que la gente, y decía, ¿yo soy quién? ¿Qué dices? Pero sí, claro, todos conocían su historia con Paty. ¿Ha visto la película y se siente bastante orgulloso de cómo se le representa en la película? ¿Sí? ¿Le ha gustado? Sí, se parece de verdad al verdadero. Y es cierto que ese personaje parece existir más cuando se ve en la pantalla, porque claro, como están los relatos de Paty, para el espectador ha imaginado el personaje del que habla Paty, de vez en cuando se ve en la pantalla, pero así adquiere una importancia mayor si simplemente comparamos todo eso con su presencia efímera en la pantalla. Pero sí, es una cuestión cinematográfica. Se trataba de saber si íbamos a coger el personaje real, pero bueno, no estábamos muy convencidos. Si cogíamos a alguien de la realidad o si más bien cogíamos a un actor o actores. Y nosotros pensamos que había que coger actores para que los 2 o 3 momentos en los que se les ve permanezcan. Es como casi mítico cuando le vemos poniendo la madera en el camión, los troncos. Dijimos, es un actor el que tiene que hacer eso. Sí, yo creo que sí hay una estilización y una condensación que se consigue gracias a Ella Denis, que tiene ese aspecto físico. Pero es cierto que antes pensamos, bueno, claro, pero van a reconocer al actor y es algo que se supone que tiene que ser real, que es alguien que existe, entonces solamente van a ver al actor, pero nosotros decíamos que no, en un momento dado, y claro, eso se aplica a todos los personajes, como incluso Paty. Fue importantísimo saber si íbamos a elegir a profesionales
profesionales que encarnasen a esas personas reales. A mí me parece que está bien y que bueno, los actores y actrices lo que hacen precisamente es que son habitados por esas personas reales, todo eso a través de su interpretación y a través del guión. Yo creo que la encarnación es posible para actores. Es posible, sí, en universos como estos, que son realistas, pero no del todo, porque hay mucha fantasía en el cine de los hermanos Larieux. Los actores, en cierta manera, interpretan con contención, están ahí contenidos por los directores y por el guión, pero se les deja mucha libertad a la hora de expresar sus fantasías y de proponer cosas. Y en las películas de Larieux a veces vemos actores que conocemos, pero que los vemos de forma diferente, como si se hubiesen desplazado. Es decir, su gran talento es poder proponer a actores partituras que no son las habituales. Y es un tal júbilo para los actores verse en esa situación que crean personajes que no estamos acostumbrados a verles interpretar así, que es como si quitasen las pistas, decimos, ahí va, ese actor en ese papel nunca lo habíamos visto así. Sí, bueno, es como si pueden interpretar 3 personajes en uno. Para un actor está muy bien rodar con los hermanos Larieux. Es un ejercicio liberatorio, de liberación, divertido, lleno de fantasía, siempre sorprendente. Sabemos más o menos hacia dónde vamos, pero sigue siendo una aventura. Y eso es algo raro, que no sucede demasiado. Y para una actriz también. Bonjour. On peut dire que podríamos decir que Paty es el reflejo de la realidad del escritor oculto, escondido, y que la ex-Paty es una concepción verbal y moral. Gracias. No sé si en español habrá... Éxtasis. Éxtasis. Sí, el éxtasis es un medicamento, dice ella. El éxtasis es... Sí, dicho así en francés, es un medicamento. Pardon, solamente c'est l'extase. C'est seulement j'ai pas parlé français. Es que hace 7 años que no hablo en francés. Y la mezcla entre el castellano, el español y el francés... Bueno, perdonen mi pregunta, que si no la han entendido. Bueno, teníamos miedo del encuentro mientras escribíamos el guión. Paty puede encontrarse con Jean. Eso era un momento delicado en el guión. Y también en el rodaje y del montaje. Y sí, efectivamente, hay un momento al final en donde nosotros mismos nos sorprendimos de verles conectar tan fácilmente. Sobre todo en el momento de la lectura que hace Jean. Cuando Jean lee el texto y ella escucha por primera vez, también luego está el relato del cementerio. Pero sí, ese momento de la lectura es muy importante. Y ahí sucede lo que dice usted. Las inconsciencias o los inconscientes pues cambian y se encuentran, en ese momento se encuentran los dos personajes y el éxtasis está ahí en medio. Bien, ¿alguna pregunta más, por favor? ¿Para cuestión? Sí, aquí en la primera, rápidamente. El papel del hombre, un papel tan importante como el del hombre que finalmente en el bosque consigue tener una relación sexual con la protagonista, ¿cómo decidieron que al final recayera en un personaje casi que no aparece a lo largo de la película, teniendo al niño que genera esas expectativas que parece que se va a acostar con él, o al policía o Denis Lavant? ¿Cómo es que al final deciden otorgar esa importancia a un personaje con el que nadie ha tenido ninguna relación casi a lo largo de la película?
Es una pregunta de guión excelente. Claro, por eso fue tan complicado de escribir el guión. Creo que en esta película, sobre todo, nos hemos tenido que enfrentar a ello. Queríamos mostrar todas las posibilidades posibles y que éramos nosotros o los personajes los que iban a decidir qué era posible, así que todo eso está vinculado a la libertad, a nuestra propia libertad de nuestra vida, a la libertad de los personajes, pero también a nuestra libertad cuando escribimos. Eso es lo que nos importaba, pero luego, claro, sí que hay cosas que existen, había un aspecto real y al final era necesario que hubiese una penetración. Pero, de verdad, pensamos, y en un momento dado sí que pensamos que tendría que ser Camille y que pensamos quizá que tendría que haber una escena con Camille. Pero claro, dijimos, pues no, que tenga una relación con el desconocido, pero este desconocido lo conocíamos un poquitín y por eso es alguien a quien se le ve un poquito, un par de veces solamente, y luego, desde el punto de vista del guión estrictamente, cuenta a Patty que tiene sueños, ella cuenta así, que la secuestran unos desconocidos, unos hombres. Cuando Patty le pregunta si tiene fantasías, y dice, bueno, tengo más bien miedos, y le cuenta eso. Así que, en realidad, al final, su sueño se hace realidad. Pero aquí también era muy delicado, claro, porque no es una violación, tenía que ser algo consentido, así que estábamos... Claro, la idea del rapto es lo que nos interesaba. Hay una frase que al final no está en el guión de Quignard que dice, solamente hay dos grandes raptos en la vida, el amor y la muerte. Así que la historia de Caroline aquí es el rapto, al final tiene que ser raptada, que no tenga miedo a que la rapten. Y queríamos que fuese un poco el seductor del baile, ese desconocido que la intenta seducir. Y él sí que no es un actor, él sí que es una persona local, del pueblo, no es actor. Bien, si no hay más preguntas... Merci beaucoup, muchas gracias. Merci, muchas gracias. Juste quelque chose. Será justo añadir y decirles que la verdadera Patty está en San Sebastián, está aquí en la ciudad, Patty paseando por las calles, así que no sé si la reconocerán. Es morena, tiene el pelo moreno, no se parece a mí, dice ella, dice Karine Viard.